¿Están todo bien? Bien. No sé. Estamos Señor por tu pueblo que estuvo dispuesto a llegar hoy aquí. Bendice ese tiempo, Señor, como lo terminamos cantando. Bendice, Señor, a tu tierra, bendice este pueblo, bendice a esta iglesia y a las iglesias en general, Señor. Bendice a todas cada una de tus iglesias, Padre. Ayúdanos a entender hoy lo que queremos aprender, Señor. Queremos aprender para no solamente, Señor, llenar nuestra mente de conocimiento que es bueno, sino sobre todo vivir lo que vamos a aprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma su lugar y abra su Biblia o ponga su dispositivo, que me gusta más que trajera su Biblia, pero abra su Biblia en el índice. Todas las Biblias tienen un índice, ¿verdad? Ok. Como usted abre la Biblia en el índice, se va a dar cuenta que usted tiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos? 66 libros. Eso es nuestro canon. Eso es el canon que los hombres decidieron declarar como libros inspirados por Dios y que son los que tenemos nosotros. Igual hay otras líneas doctrinales que tienen más, pero bueno, eso es asunto de ellos. Ahora, nuestra Biblia está dividida en dos grandes partes. ¿Cuáles son? Ok, sí estudian, Y cada una de esas secciones está dividida en ¿cuántas partes? ¿Verdad? Allá acá, ¿verdad? Entonces, ponme 5 partes. Ponme poniendo la imagen, porque vamos a estudiar hoy las epístolas generales y vamos a darle una introducción a lo que es la carta, porque son epístolas generales o universales. Vamos a ver un poquito de la carta de Santiago. Entonces, dale a que sigue, por favor. Ok, esa se divide, el Antiguo Testamento se divide en 5. Comenzamos con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Después tenemos los libros históricos desde Josué hasta el libro de Esther. Después tenemos los libros poéticos, que es Job a Cantares. Algunos manejan profetas en general, todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Lo que más he enseñado es que se dividen en 2. Profetas mayores, que son de Isaías a Daniel, y profetas menores, que es desde el profeta Oseas hasta el profeta Malaquías, ¿sí? No es que sean menos, pero los profetas menores son libros muy cortitos, por eso se les considera profetas menores, ¿sí? Los demás son los que escriben un poquito más. Bueno, dale a que sigue, por favor. Y el Nuevo Testamento, bueno, se divide también en 5 partes. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro de historia, que es el libro de los Hechos. Tenemos las epístolas de Pablo. En esta imagen se va a considerar desde Romanos hasta Hebreos. Algunos teólogos no consideran Hebreos como una carta escrita por Pablo. Otros consideran que sí. Entonces estamos hablando desde Romanos hasta Hebreos. No hemos estudiado nosotros ni Romanos, ni Primera, ni Segunda de Corintios, ni Hebreos. Lo vamos a estudiar después. Pero sí hemos estudiado desde Gálatas hasta Filemón, ¿verdad? Y luego tenemos las epístolas generales, que es donde vamos a entrar en este día, que es desde Santiago hasta la carta de Judas, y después un libro de profecía que es el Apocalipsis. Entonces, durante un tiempo hemos conocido parte de los evangelios. Algunos no les tocó que leímos, meditamos sobre el evangelio de Juan, sobre lo que fue el evangelio de Lucas y de Marcos. No hemos visto el completo Mateo, pero sí vimos lo que fue el sermón del monte que está en Mateo 5. Vimos también un pequeño estudio, usted recuerda, de los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo, ahí los estudiamos. Y vimos un poquito de 10 mandamientos. Después vimos la famosa armadura de Dios. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la armadura de Dios? Efesios, muy bien. Sí estudian. Y vimos toda la carta de los Efesios para entender lo que era la armadura. Y así vimos también Gálatas, que hay, todo es importante, pero en Gálatas, ¿qué encontramos ahí? Los frutos. Sí estudian, Ya se me hacen una sellita. Bueno. Y así vemos como hemos recorrido. De hecho, recorrimos las cartas de Pablo desde
Gálatas hasta Filemón, que fue la que estudiamos apenas, ¿verdad? Y vamos a iniciar este recorrido por las cartas o las epístolas, que son llamadas generales o universales. Y entonces vamos a ver un poquito de esto. ¿Por qué se llaman cartas generales o universales? Ahora, les voy a poner a leer para que no se me duerma, ¿eh? Así que póngase trucha. A ver, alguien léame, por favor, Romanos 1. Otro me lee, por favor, Primera de los Corintios, capítulo 1. Y otro me lee Gálatas, capítulo 1. Así que quien lo tenga, Romanos 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 3. Lo que dijimos, Gálatas 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Quien lo tenga, puede irlo leyendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, del linaje de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Muy bien. Entonces, ¿por qué esta carta se llama a los romanos? Porque dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, a judíos, que Pablo dice una dedicatoria. Entonces, Romanos es porque se escribió a la gente que estaba en Roma. ¿Qué dice 1 Corintios 1 al 3? 1 del 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y de Dios que está en Corinto, con todos los santos, toda la gracia y paz a vosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nosotros. Ya está ahí, ya sé. ¿Cuál le dices? Corintios, ok. Muy bien. Entonces dicen en el versículo a la iglesia de Dios que está en, por eso el nombre de Corintios, porque va una carta dirigida a la iglesia que estaba en Corinto. ¿Qué dice Gálatas 1 del 1 al 5? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galicia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor. Por ese Dios mismo que nos como la voluntad de nuestro Dios Padre. A la gloria por los siglos de los siglos. Ok, entonces el versículo 2 dice a las iglesias de Galacia. Recuerde usted que no es una iglesia, es un conjunto de iglesias que estaban en esa región de Galacia y Pablo les escribe a todas esas. Entonces, estas cartas podemos ver que van dirigidas a una iglesia. Hay cartas que son personales, como cuáles. Tito, es una carta que Pablo escribe a Tito. Y si usted lee Tito, capítulo 1, se va a dar cuenta cómo está la dedicatoria de Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, la esperanza en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, podemos ver que estas cartas que Pablo escribe van dirigidas a una iglesia, a un conjunto de iglesias, y trata temas específicos sobre esa iglesia. ¿Sí? Ya vimos que
La armadura de Dios está ¿en dónde? En Efesios. ¿Por qué? Porque en Éfesos, según Hechos 19, había mucha brujería. Entonces Dios habla por medio de Pablo y dice, pónganse toda la armadura de Dios porque hay una batalla, hay una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernantes de las tinieblas. Entonces, pónganse, cristianos, pónganse toda la armadura de Dios. Ahora, pues yo no tengo, no sé de un brujo, no, pero día a día enfrentamos una situación. Día a día enfrentamos algo que nos puede afectar nuestra fe, nuestra comunión con el Señor. Entonces, Tito es una carta personal, Timoteo es una carta personal, pero las cartas generales van dirigidas, o mejor dicho, no van dirigidas a ninguna iglesia. En específico, no van dirigidas a ninguna iglesia. Vamos a leer Santiago, versículo 1. Santiago 1, versículo 1. Y luego vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué es la dispersión? Bueno, ahorita lo vamos a entender, ahorita lo vamos a leer. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién van dirigidas estas cartas? Van dirigidas a todos los cristianos que en estos tiempos, cuando se escriben estas cartas, estaban dispersos, ya no estaban en Jerusalén, ya habían sido expulsados debido a la persecución, habían sido expulsados y habían sido esparcidos por diferentes partes. Algo similar de lo que he estado viendo que publican sobre la zona de Guerrero, que están corriendo a mucha gente de sus tierras y están yéndose a los montes, a cuevas, a vivir, porque no sé cómo es el asunto bien, pero lo están corriendo de su tierra. Los tiempos en los cuales se escriben las cartas, la gran mayoría calculan son podemos de Santiago, por los años 40 después de Cristo. De hecho, algunos dicen que es la primera carta que se escribe. Marcos es el primer evangelio registrado, pero la primera carta que se escribe es Santiago. Entonces, estamos hablando de los años de 40, 50 después de Cristo, que se escribe esta carta y va dedicada a todo tipo de personas cristianas que estaban esparcidas por causa de, algunos estudios dicen que se fueron porque hubo una hambruna muy fuerte y tuvieron que salir de su zona. Otros, pues no había dinero, fueron a buscar donde trabajar. Pero lo que más coincide entonces es que fue por causa de la persecución que se había levantado contra los cristianos. Y entonces salieron, como yo digo, por si usted dice, ay, qué padre, está bien bonita la carta, hubo sangre para que se escriban estas cartas. Hubo dolor. Entonces, estas cartas no van dirigidas a ninguna iglesia en particular o ninguna persona en general. Son a los creyentes en general y hasta hoy en día seguimos siendo de estos creyentes que necesitamos alimentar la palabra. Algunos historiadores dicen que la segunda carta de Juan y la tercera sí van dedicadas a una persona, que no iban a considerarse generales, pero a la vez dicen ellos que la segunda y la tercera carta de Juan es una continuación de lo que fue la primera carta de Juan. O sea, son continuas, entonces las ponen como una carta general y pues ha sido así a través de la historia, entonces yo creo que no hay ningún problema. Entonces vamos a ver algunas características de las cartas generales y después nos vamos a meter a conocer un poquito a Santiago. Tengo un sobrino que se llama Santiago, pero ese no es. Así que pásame la que sigue, por favor. Ok, epístolas generales o cartas universales o cartas generales como usted las quiera conocer, no hay ningún problema. La segunda carta de Pedro y Judas son cartas escatológicas,
hablan de la segunda venida de Cristo. No así la primera de Pedro. Entonces, estas son más que la segunda venida de Cristo. Por eso es importante leerlas. Para la que sigue, por favor. Las cartas generales de Juan son cristológicas, o sea, hablan de la persona de Cristo. Las tres. O sea, no se menciona tal vez Jesús, lo vemos en la primera sí, pero todo el contexto habla de cómo es Cristo. Y eso nos debe llevar a cómo debemos ser nosotros. Nosotros representamos a Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Nosotros es como hablan estas cartas. ¿Cómo falta una, no, hijo? No hay una anterior. A ver, regrésate. No hay una de Juan. No, entonces ahí déjamela, por favor. Ok, esta carta de Juan y la primera carta de Pedro son cartas prácticas. No hablan de mucha teología. Son prácticas. ¿A qué se refiere con práctico? A ver, ayúdenme ustedes. ¿A qué se refiere con que es práctica la carta? ¿Lo hace fácil? Lo tenemos que hacer. ¿Qué más? Ayúdeme. Échale una almendra a la ardilla, para que trabaje. Lo expresa fácil para que lo vivamos. O sea, enfatiza la vida del cristiano. O sea, la carta de Santiago no se centra tanto en los asuntos de la segunda venida de Jesús. De hecho, no menciona eso. Se trata de cómo vives. En general, cómo vives. Al igual la primera de Pedro. Es como se trata esto. Ahora vamos a conocer un poquito de Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Santiago? Bueno, el nombre era muy común, como Miguel, es un nombre muy común. ¿Cuántos Migueles conoce? Yo conozco 4, por lo menos, conozco 4 Migueles, o sea, es muy común. O sea, Daniela, ¿cuántos Danieles no conoces? Danieles, ¿no? Daniel, o sea, Carlos, sería Carlos, ¿verdad? Bueno, son nombres muy así que todo el mundo conoce un Carlos, un Charlie, ¿no? Pero Javier somos pocos, ¿no? Somos muy pocos, o sea, somos otros, ¿no? Era muy común, y en el Nuevo Testamento se mencionan 3 Santiagos, que en el original es Jacob. Así le queda poner, mi esposa queda ponerle a Jafé Jaco, ¿no? Jaco, digo, ese es un nombre de pastor alemán, digo, no inventes. Entonces, digo, no, como que no cuadra, ¿no? Entonces, Jacob es como se menciona, pero en la traducción se menciona Santiago. Si usted ve, y vamos a leer 3 pasajes, y ayúdeme por favor. Marcos 3:18, Mateo 4:21 y Marcos 6:3. Vamos a leerlos. Cuando lo tenga el primero, léanlos, no importa el orden, ahorita vamos a irlos sentando. Marcos 3:18, Mateo 4:21 y Marcos 6:3. Pasando de allí, vio dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, estaban sus bebés. Ok, ahí está un Jacobo. Ese Jacobo es Jacobo el apóstol, que era hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, no Juan el Bautista, Juan el apóstol, Juan aquel que dijo que se acostó en el pecho de Jesús, Juan el que escribe su evangelio, Juan el que escribe primera, segunda y tercera de Juan, Juan el que escribe Apocalipsis. Pero no es este Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, nada más que la traducción tenía que decir Jacobo, pero en la traducción le pusieron Santiago. Entonces, este Jacobo que leyó Alison es el hermano de Juan el apóstol, pero no es este que escribe la carta llamada Santiago.
Lo vamos a llamar en Santiago, ¿sí? Para que no se vaya a confundir. ¿Quién tiene otro versículo? A ver, ¿qué dice? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón el Cananita. Pero hay un Jacobo, ¿hijo de quién? Dijo, este es otro Santiago, es otro, pero no es el que escribe la carta. ¿Qué dice Marcos 6:3? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas que se hablaban de él? Ok, entonces ahí cuando están escuchando la gente hablando a Jesús, dice, oye, que ese no es hijo de José y de María, y no está Santiago aquí con nosotros. Este Santiago que se menciona ahorita, es medio hermano en la carne de Jesús. Recuerda que Jesús nació de forma sobrenatural. María tuvo más hijos, los acabamos de leer. Digo, para aquellos que dicen que la Inmaculada María, no. María no fue la Inmaculada. María tuvo más hijos. Esos fueron naturales. Ustedes saben cómo se hacen los chamacos. ¿Sí? Así que María, nada de que fue virgen perpetua. No. Ese pasaje, por si. Es que ustedes no unan a María, la Inmaculada no fue Inmaculada, porque la Biblia dice en Marcos 6:3 que ella tuvo más hijos. Y entonces ya no, nada de que Inmaculada, ya saben. Tuvo más. Vamos a leer otros pasajes rápido. Mateo 3:55. Y otro, búsqueme Juan 2:12. Mateo 13:55. 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Se llama su madre María y sus hermanos? A ver, ¿cómo se confirma? O sea, la Biblia no se contradice. No es ese hijo del carpintero de Jesús, no se llama su madre María y sus hermanos. O sea, Jesús tuvo más hermanos. O sea, en el sentido natural tuvo más hermanos. Jesús fue el primogénito. ¿Sí? Concebido sobrenaturalmente, pero fue el primogénito. Por eso en la cruz, cuando Jesús muere, está en la cruz, ya José había muerto, dicen los estudiadores. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, ya José ya no estaba, ya había fallecido, y Jesús se toma el papel, no del esposo, pero del responsable de cuidar a su familia. En la cruz, cuando ya el primogénito iba a morir, en ese sentido, Jesús iba a morir, ve a Juan, dice, mujer, ahí está tu hijo. Él se va a hacer cargo de ti. No abandonó a su mamá. Era la tradición judía, tenía que haber uno que se quedara cuidando a su madre. Entonces, su madre María, sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. En Juan 2:12, dice, y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Volvemos a ver que Jesús tuvo una familia, tuvo hermanos. En Juan 7, vamos a leer Juan 7, versículo 3. Vamos a leer del 1 al 3. Juan 7 del 1 al 3. De ahí vamos a pasar a otros versículos del mismo capítulo. Juan 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, a ver, mencionen los hermanos de Jesús. ¿Había un José? A sus hermanos. José, Simón. Sí, ok. Sus hermanos le dijeron,
Sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Según este pasaje, tu propia familia. Digo, para que no se sienta mal usted de que, ya me corrieron de la casa sus propios hermanos. Es que ya no me quieren hablar. Sus propios hermanos de Jesús dijeron, vete de aquí. Es un precio que hay que pagar. Entre estos que le dijeron, vete de aquí, ¿quién crees que estaba? No. Jacobo. Por nombre, Santiago. Santiago. Sus propios hermanos no creían en Jesús. Entre ellos Santiago. Pero, diga conmigo, pero. Si leemos 1 Corintios, capítulo número 15, versículo, vamos a leer del 3 al 7. 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 7. ¿Ya lo tiene? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el versículo 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los. Este Jacobo es el hermano de Jesús. Y este Jacobo, que se llama Santiago, es el que escribe la carta universal que se llama Santiago. Después de no creer, Jesús se le aparece resucitado, y es ahí donde dicen los historiadores que ahí entrega su vida de forma definitiva para creer que Jesús era el Mesías. Amén. ¿Qué enseñanza podemos recibir de esto? No te canses de predicar el evangelio a tu familia. Te rechazan ahorita, te burlan ahorita, pero el plan de Dios es diferente. Porque su propio hermano dijo, vete de aquí. Lo vio en la cruz, seguramente lo vio en la cruz. Y aún así no creía. Pero después que lo ve resucitado, se entrega, y fue tanto ese impacto que Jacobo o Santiago, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de los teólogos dice que este Santiago, este último, el que fue el hermano de Jesús, es el que escribe la carta? Bueno, porque el primer Santiago, el hijo de Alfeo, ya había muerto. No se sabe mucho de cómo, pero el Jacobo de los 12 discípulos, ese había muerto primeramente. Después hay otro Santiago, que es el hermano de Juan, ¿verdad que lo leímos? Ese murió o fue asesinado ¿cómo se llama? Desvivido por Herodes. Vamos a Hechos 12. Hechos capítulo 12. Versículo número 1. ¿Ya lo tiene? Versículo 1 y versículo 2 dicen: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada ¿a quién? ¿Hermano de quién? Juan. Hijos de Zebedeo. Entonces no puede ser ese que escribió la carta. Santiago, el hermano de Jesús, después de su conversión, fue un hombre fundamental en la iglesia primitiva. Hechos 12, ahí mismo en el versículo número 17 dice:
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. El contexto es cuando Pedro libera de la cárcel, él sale de la cárcel y va y le anuncia a Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Sí? Ahí mismo en el capítulo 15, Hechos 15, del versículo 13 al 19. El contexto es el concilio de Jerusalén, cuando usted lo puede leer después, que Pedro fue a predicarle a un gentil y convocan a Pedro y convocan a Pablo, porque también andaban predicando a los gentiles. Se reúnen y dice así el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, o sea, está haciendo Santiago un pilar, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquietan a los gentiles de convertirse, que se convierten, a Dios. O sea, Jacobo, el hermano de Jesús, después de que vio a Jesús resucitado, que entrega su vida, él es parte fundamental de la iglesia primitiva que nace en el libro de los Hechos. Y eso es importante, porque ¿cuántas veces, que se va? ¿Cuándo va? Es un milagro, la verdad. Pero vemos que sí se puede, que Dios hace cosas asombrosas. Y de aquellos chamacos, drogadictos, si tú y yo les predicamos el evangelio, tú no sabes si ahí se levanta Dios un pastor. Pero él sí lo planeó. Te pueden rechazar a ti, pero Dios tiene un plan diferente. Y solamente para leer, no lo busque, pero en Gálatas 2, versículo 9 dice, Pablo está escribiendo: y reconocieron la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo no era de los 12, era hermano de Jesús. ¿Sí? Y Dios lo tomó y Dios lo usó y fue columna. Y dice Pablo, considerados columnas, o sea, pilares de la iglesia. Y que no te canses de predicar el evangelio. Dedica el evangelio. ¿Te van a rechazar? Sí. Pero tú terrenalmente puedes decir: no me creen. Bueno, tú predica, tú anuncia. Te rechazan, pero tú dejas una palabra de vida. Una palabra de esperanza, que en algún momento esa persona dice: alguien me habló de Cristo. Y no rechacemos a aquellos que vienen y que van a llegar, por fe lo creemos, como lleguen. Porque, ¿qué espera la gente recibir de un cristiano? Consejo, ¿qué más? Apoyo, ¿qué más? Oración, ¿qué más? Palabra, ¿qué más? Una más. ¿Qué necesita la gente que viene? Recibimiento, ¿cómo? ¿Cómo decirles? ¿Qué onda? O pueden recibir amor. Muchos vienen lastimados. O sea, yo no. Recibirlos con amor, con abrazo. ¿Quién ha abrazado a una persona que lleva días alcoholizada? ¿Sabes a qué huele? O sea, abrazar
que es un olor que dices, Dios del cielo, si no eres tú, yo me vomito encima de este hombre también. Pero es lo que espera la gente. Les he platicado de un pastor de Pachuca que él es de esos países musulmanes, de esos lugares, y dice, yo conocí a Cristo porque un cristiano me abrazó, vomitado, orinado, y ahí conocí a Cristo. No me dijo nada, nada más me abrazó. Y tú, ay, tú va Cruz Azul, ay, Cristo. No, estamos como Cristo. Cristo abrazó un leproso. ¿A qué habla un leproso? Pero, ¿qué tal huelen los perros muertos? Hijo, Iván, uy. Imagínate que le un leproso. Y Cristo abrazó a uno. Seguramente su hermano también recibió un abrazo un día de Jesús. Ya cuando lo vio glorificado, Santiago dijo, Señor, tú eres el Mesías. Aquí estoy. Y lo ve siendo columna. Lo ve siendo columna de la iglesia. Alguien fundamental en la iglesia. Así que podemos aprender mucho de la vida de Santiago a través de cómo fue su proceso. Ahora, ¿cómo podemos resumir esta carta? Porque me quedan unos minutos nada más. Pásame a la que sigue, por favor. El capítulo 1 se va a leer. ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? 5. Capítulo 1 usted lo puede ver, que es la posición de confianza o confiada. Lo que el cristiano tiene. ¿Qué tenemos nosotros en Cristo? Ayúdeme. ¿Qué tenemos nosotros los cristianos en Cristo? Su amor. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué más? Esperanza. Vida eterna, victoria, poder, fe, la unción, la gracia. Tenemos eso en Cristo. Y eso nos resume el capítulo 1. Tenemos una posición de confianza. Lo que tiene el cristiano. Pásame a la que sigue, por favor. Capítulo 2. Servicio compasivo. Lo que el cristiano hace. Pero no nada más aquí. En el trabajo, en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, ante el patrón, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con las mamás que salieron a organizar el 10 de mayo y que salen todas desgreñadas porque no se ponen de acuerdo. Lo que el cristiano hace, porque vimos que la carta de Santiago es una carta práctica. Lo que tú haces todos los días. ¿La que sigue, por favor, hijo? Capítulo 3, vocabulario cuidadoso. ¡Ay, jole! Lo que el cristiano dice y cómo lo dice. Por eso tiene un pasaje, tiene un capítulo. El capítulo 3 es y lo que sale de aquí, ¿de dónde cree que viene? A veces hablamos desde las tripas, ¿verdad? De las entrañas, porque nos da el coraje. Y luego, ay, me puse malo porque hice un coraje. Pues, ¿quién te manda a ser tan corajudo, verdad? Es lo que el cristiano dice. Y lo vamos a ir viendo durante cada lección que vamos a estar viendo de esta carta. Ponme la que sigue, por favor. El capítulo 4 habla de la sumisión continua, lo que el cristiano siente. ¿Por qué servimos? ¿Por qué le seguimos a Cristo en todo lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque siento en mi corazón servir, porque siento darte un apoyo, porque siento en mi corazón darte un consejo, porque siento en mi corazón, yo creo que todos aconsejamos, ¿verdad? Porque si uno aconseja, creo que le falta algo. Si usted dice, pues la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, no conoce la escritura. Si usted sale con que, pues échale ganitas, no conoce la escritura. Si usted dice, ay, a mí, ¿por qué otra vez los trastes? No conoce la escritura. Entonces, servimos porque estamos bajo la dirección del señorío de Cristo Jesús. Lo que estamos siente. El último, por favor, hijo. Compartir con amor. ¿Cómo decimos a la gente? Como se ahorita de mano,
Tenemos que recibirlos con amor. A los que van a venir, digo, por eso estamos haciendo eso. Digo, Señor, estamos haciendo esto porque vamos a llenarlos, Señor. El rato a ver que vamos a extenderlos más para allá, Señor. ¿Cómo le hace Carlitos para otra vez extender otros 3 metros o para acá? A ver cómo le hacemos. ¿Cómo compartimos? Porque tengo que dar, ¿no? Porque compartir con amor es lo que el cristiano da. Y si tienes amor, tú das. Ay, me van a saltar con la Biblia. Traigan todos los libros a la folía. Ay, no estás dando con amor. Estás dando porque, ay. ¿Cómo das un saludo a la persona? ¿Cómo das un consejo a la persona? ¿Cómo das un apoyo a una persona? ¿Das por amor? Te lo doy, pero te cobro el 10% de intereses. No estás dando con amor. Entonces, esto podemos resumir la carta a Santiago. Lo vamos a ver cada capítulo para que usted no se lo pierda. Ahora vamos a ir terminando. Como hemos visto en cada carta, vemos un versículo central, el que general de toda la carta. Y vemos, y eso es algo que usted puede ir aprendiendo, cuál es el versículo de cada capítulo. Cada capítulo usted puede descubrir un versículo que para usted es el importante. Pero en lo general, la carta de Santiago, que hay un versículo que de hecho lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Es Santiago 1:22. Engañándoos a vosotros. A ver, vuélveme a decirlo. Vuélveme a decir. Entonces, pues sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ok. Vamos a leer Santiago. Vamos a leer Santiago 1:22. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice León? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces quitamos el entonces. Pero sed hacedores de la palabra. Entonces hay que ir descubriendo. Usted invita a que lo lea, no solamente a ver qué pasó, qué va a enseñar. No, usted lea. Es una carta que usted lee en 20 minutos. Tendida la lee en 20 minutos. Tiene 108 versículos esta carta. 108 versículos tiene. Rapidito usted lo lee. Ahora, si lee más fácil, pues pone su Biblia audio y está escuchando. Y ya más fácil. Algo que tiene esta carta es que nos lleva a conocer el Evangelio y a vivir el Evangelio. Vamos a leer Santiago 2, versículo 24 al 26. Santiago 2, 24. Ya cuando entremos a este tema nos vamos a ir deteniendo poco a poco. Pero como es una introducción, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cómo vive la fe? O sea, si pensamos que la fe solamente vengo y me arrodillo cada viernes, pero afuera, o sea, ¿cuántos sabemos que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos? ¿Por qué no saben qué hacen? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos lo ponen en práctica? O sea, ¿cuántos perdonamos? ¿Cuántos sabemos que Jesús es misericordioso? ¿Y cuántos mostramos misericordia a la gente? O sea, yo lo sé, pero Santiago me reta con lo novia. No solamente me digas, ay, soy cristiano, aleluya, gloria al Señor. No me digas eso.
Demuéstramelo con tus obras, porque la fe con las obras van junta con pegadas, ¿sí? Y en este libro, en esta pequeña carta, vamos a aprender mucho de lo que el domingo les hablaron a ustedes, mujeres. ¿Quién recuerda el versículo con el cual iniciaron el mensaje el domingo? No, yo sé que algunas la iban a comer, ¿verdad? La iban a festejar. Pero los que estuvieron aquí, inició la pasada con un versículo. La mujer edifica. De la mujer, en esta carta vamos a aprender mucho de sabiduría. ¿En qué otro libro habla mucho de sabiduría? No, en Proverbios. ¿Quieres aprender sabiduría? Lee Proverbios y lee la carta de Santiago. Porque para vivir el evangelio, para vivir la vida cristiana, necesitamos sabiduría. Y Santiago habla de dos sabidurías: la del cielo y la terrenal. ¿En cuáles tú confías? Porque dice que la del cielo es pura, pero la del tierra se considera hasta diabólica. Y muchos somos sabios por lo que hacemos en la tierra, pero ¿cuántos buscamos sabiduría del cielo? Para enfrentar los problemas matrimoniales necesitamos sabiduría. Para enfrentar las situaciones de salud necesitamos sabiduría. Para enfrentar una adversidad necesitamos sabiduría. Y Santiago habla de sabiduría. Y Santiago dice, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿A quién? No a la comadre que lleva 5 maridos y el que tiene a su marido. No al amigo de Porochín que no te va a aconsejar. Busca sabiduría de parte de Dios. Entonces, esta carta, nos habla mucho de sabiduría. 3 palabras hay en este libro: fe, obras y sabiduría. Son las que aparecen mucho en esta pequeña carta. Así que, ¿quién escribió la carta llamada Santiago? Pero hay 3, ¿cuál de los 3? Entonces, ¿María tuvo más hijos? Sí. Entonces, ¿María ya no fue la Inmaculada? Ah, yo pensé que sí. ¿Y de qué me habla la carta de Santiago? ¿Cómo vivir el cristianismo? Así que hoy terminamos la introducción. ¿Por qué se llaman cartas universales o generales? No van dirigidas específicamente a una persona, no van dirigidas a todos los cristianos. Tanto de los años 40 después de Cristo como los del año 2026 necesitamos pedirle a Dios sabiduría para vivir. Puestos de pie y vamos a orar en esta tarde. Gracias, Padre, por lo que nos permites aprender en tu inmensa misericordia y gracia. Vamos a entrar a estudiar esta parte de tu palabra. Lo que conocemos o se nos ha enseñado como cartas o epístolas generales o universales, iniciando con Santiago, Padre. Qué importante es conocer un poco la historia de cada hombre que está escrito, Señor. Porque Santiago podía ser alguien como yo hace muchos años. Alguien como estamos aquí, rechazando el evangelio, rechazando el mensaje. Pero un día tú apareces a nuestras vidas, llegaste a nuestras vidas, mostraste misericordia, tu amor cubrió multitud de pecados y hoy somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque la vida de Santiago nos demuestra que debemos dar y tener la esperanza de predicar tu palabra, aunque hoy se burlen de nosotros. Siempre una palabra tuya traerá esperanza, traerá vida a aquellos que la oyen cuando va acompañada de fe y de autoridad de parte tuya. Porque Santiago pudo haber rechazado y perderse, pero un día de tu gracia recibió y se volvió un hombre importante para la vida de la iglesia primitiva. Así veamos nosotros a todos aquellos que le compartamos, Señor. Tal vez muchos nos van a rechazar y te van a rechazar a ti completamente, pero otros en algún momento podrán recibir de tu gracia tuya
y entender, Padre, lo que es el Evangelio, y en tu plan levantarse, siendo hombres y mujeres que prediquen tu palabra, que sean hombres que hoy los podemos ver tirados en la calle, pero que predicándoles el Evangelio puedan levantarse siendo pastores que edifiquen la iglesia, vayan preparando tu iglesia, Señor. Así que no nos cansemos, Padre, y ayúdanos a no cansarnos de seguir predicando tu palabra, porque de lo vil y de lo despreciado tú has tomado y seguirás tomando a esos hombres y mujeres, niños, jóvenes, Señor, que hoy están dolidos, que cuando lleguen a un lugar como este se reciban con amor, con compasión, que aprendamos, Señor, a amarlos y a guiarlos conforme a tu palabra. Así que gracias, Señor, porque podemos y vamos a aprender mucho de esta carta. Y te pido tu gracia para enseñar, también de la gracia para que escucha, cada uno poniendo en práctica lo que aprendemos aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y